Bueno, hola, nosotros vamos a exponer sobre la fisiología renal y quienes integran este equipo es Wendy Anay Guerrero López, Eric Rubén Olvera Morín y yo su servidora. Y este es el tema 9. Bueno, yo comenzaré hablándoles sobre el aparato urinario, que este es también conocido como sistema urinario o sistema renal. Y bueno, como se puede apreciar en la imagen, este sistema urinario consiste de dos riñones, de dos uréteres, de una vejiga, de dos venas y dos arterias renales. Y bueno, este aparato lo que hace es comprender lo que son los órganos, los tubos, los músculos y los nervios que trabajan en conjunto para así producir y almacenar lo que es la orina. Y bueno, como dice aquí, este es un sistema responsable del equilibrio hídrico, electrolítico y ácido base, al igual que de desechos de nitrógeno de la sangre. Después pasamos a lo que son los riñones, que estos pues son dos órganos con forma de un frijol y se podría decir que del tamaño del puño de un niño. Y estos riñones se encuentran por debajo del peritoneo parietal en la región lumbar superior y están protegidos por la caja torácica. Un dato importante de esto es que esta causa del hígado por el que el riñón derecho suele estar más abajo que el izquierdo. No, aquí quise poner las diferentes vértebras para que se viera más entendible hasta dónde se extienden los riñones, ya que en la diapositiva anterior menciona que en la vértebra T12 a la L3 y la segunda imagen es una vista anterior de los órganos urinarios que tiene la mujer. Bueno, después pasamos a la siguiente diapositiva, que como ven, esta es una imagen de la anatomía interna del riñón. Y como ya se dijo anteriormente, los riñones realizan limpieza eliminando los desechos y el exceso líquido del cuerpo. Y sobre la pelvis renal, lo que pues yo entendí es que está como que en el centro del riñón y es responsable de recolectar la orina y pasarla por los uréteres, que estos son pues dos tubos que conectan los riñones con la vejiga. Bueno, después pasamos a la siguiente diapositiva, que como ven aquí, la cápsula fibrosa es la que pues envuelve al riñón y como se ve es como que transparente y brillante. Después está la fase renal, que como se ve está al exterior y este pues ancla el riñón y ayuda a sostenerlo contra los músculos de la pared torácica. Y por último está la cápsula grasa perineal, que está como se ve, está alrededor de los riñones y este es como de protección contra los golpes. Y así pasamos al tema de las nefronas y formación de la orina. Bueno, en el libro se menciona que cada riñón tiene más de 1 millón de estructuras muy diminutas y estas son pues las nefronas. Y lo que son las nefronas pues son como que responsables de la formación de la orina. Y bueno, como dice aquí, principalmente estas nefronas tienen dos estructuras, un glomérulo, que es como que un nudo de capilares, y un túbulo renal. Y bueno, aquí en esta diapositiva, pues nos dice principalmente que la parte cerrada del túbulo es alargada con forma de taza, y esta envuelve al glomérulo, y a esta porción se le llama glomerular. Después está la capa más interior de la cápsula, la cual se compone de células que tienen forma de pulpo, y a esto se le llama podocitos, y estos rodean el glomérulo. Y bueno, estos podocitos rodean al glomérulo porque pues tienen un proceso algo largo de bifurcación, ya que pues se entrelazan unos con otros. Y bueno, también existen los poros de filtración molecular, que estos producen la formación de la membrana porosa alrededor de lo que es el glomérulo. Y posteriormente el túbulo pues se va extendiendo en la cápsula glomerular, enrollándose hasta formar pues un bucle cerrado y convirtiéndose en un conducto colector. Y bueno, aquí nos dice que a las nefronas también se les puede llamar nefronas corticales, ya que pues son un tipo de nefrona que nunca penetra en la médula y el glomérulo se encuentra en la corteza. Y esta nefrona cortical pues se encuentra en la capa externa o parte de la pues corteza.
También se mencionan las nefronas yuxtamedulares, que estas se encuentran en la parte interna de la corteza que está cerca de la médula, y sus asas de Henle se adentran en la médula. Bueno, después están pues los conductos colectores, que estos reciben la orina y de las nefronas, y después transportan pues esta orina a los cálices y a la pelvis renal. Y bueno, las nefronas se asocian con dos principales capilares, los capilares glomerulares y los capilares peritubulares. Los capilares glomerulares, estos se especializan en cualquier otro conjunto de capilares del organismo, y su presión suele ser mucho más alta que cualquier otro conjunto de capilares. Después están los capilares peritubulares, que estos surgen de la arteriola aferente que drena en el glomérulo. Y estos pues son vasos porosos que se adaptan a la absorción y rodean todo lo que es el túbulo renal. Y bueno, estos reciben solutos y aguas de las células tubulares. Después pasamos a la formación de la orina. Bueno, aquí en la formación de la orina, como ve, se basa de tres diferentes procesos. El primero es la filtración glomerular, el cual pues es un proceso en donde los riñones filtran lo que es la sangre, así eliminando el exceso de desechos y líquidos. Y bueno, en esta filtración glomerular, el agua y los solutos pequeños son dirigidos a las paredes capilares y a los poros de la cápsula glomerular y al túbulo renal. Y bueno, después pasamos al segundo proceso, que es la reabsorción tubular. Aquí el agua, la glucosa, los aminoácidos y los iones son transportados al exterior y del filtrado por las células tubulares y entran en la sangre capilar. Y por último, el tercer proceso es la secreción tubular, el cual consiste en la transferencia de materiales desde la sangre al líquido tubular, y en esta secreción tubular contribuye a la eliminación de sustancias tóxicas y también al control del pH. Y bueno, ya después pasamos a las características de la orina. Y bueno, en 24 horas los riñones filtran entre aproximadamente pues 150 y 180 litros de plasma. Y bueno, existe también una diferencia entre lo que es el filtrado de la orina. La orina, como dice aquí, contiene desechos nitrogenados y sustancias innecesarias. Por lo regular, su color es claro y amarillo. Y como se ve en la imagen, algunas veces la orina puede tener otros colores, y esto se debe a algunos alimentos o algunas enfermedades. O también es por la presencia del bilis o sangre en la orina. Y bueno, en cuanto más disuelta esté la orina, más claro será el color. Y bueno, aquí puse pues una imagen y nos dice que el pH de la orina es ácido, y que esto se debe a los cambios del metabolismo del cuerpo y también algunos alimentos, como ya se mencionó, que pueden provocar pues el aumento de esta acidez y su basicidad. Y bueno, aquí abajo nos dice que las enfermedades que producen orina con una gravedad específica alta son un consumo inadecuado de líquidos, de fiebre y de una inflamación del riñón que se llama pielonefritis. Después nos dice que los solutos que se encuentran en la orina son iones de sodio y potasio, urea, ácido úrico, creatina, amoníaco, iones de bicarbonato y otros. Y ya hasta aquí acabo con mi tema y aquí mi compañera. Bueno, el tema que me toca a mí es de uréteres, vejiga urinaria y uretra. Voy a empezar hablándoles de los uréteres para que vayan conociendo un poquito más sobre eso. El uréter es un conjunto fibromuscular que va desde la pelvis renal y desemboca en la superficie posterior de la vejiga.
Y en cuanto a sus dimensiones, mide entre 25 a 30 centímetros de longitud por 6 milímetros de diámetro, siendo el uréter izquierdo un poco más largo que el uréter derecho, debido a la posición del riñón. Recordemos en clases anteriores que nos han comentado que el riñón el izquierdo está un poquito más arriba que el riñón derecho. En la parte del abdomen, el uréter es la continuación directa de la pelvis renal. Por detrás del uréter se encuentra descansando sobre el SWAG mayor. Entonces entendemos que el uréter son conductos musculares que transportan la orina de los riñones hacia la vejiga urinaria. Cuando los uréteres cruzan la bifurcación de las arterias de las ilíacas comunes, abandonan la cavidad abdominal y entran a la pelvis menor. Las contracciones de la musculatura vesical actúan como esfínteres, impidiendo que la orina regrese a los uréteres cuando se contrae la vejiga. En la imagen que tenemos aquí, vemos la posición de los riñones, que el izquierdo es un poco más alto que el derecho. Vemos la vejiga y vemos los uréteres que están conectados ahí por sí mismos. Aquí les voy a hablar de la vejiga urinaria, que es un depósito temporal de orina que se encuentra en la pelvis menor. Cuando ésta se vacía descansando sobre los huesos púbicos y la sífisis del pubis anteriormente y posteriormente se relacionan con la próstata en cuestión de hombres y en la de mujeres pues con la vagina. Aquí nos dice que la vejiga urinaria pues es un saco muscular liso y plegable que almacena la orina de forma temporal. Se sitúa en la zona retroperioneal, en la parte posterior de la sífisis púbica. La pared de la vejiga tiene 3 capas de músculo liso, conocido en conjunto como músculo detrusor, y su mucosa es tipo especial de epitelio, el epitelio transicional. Cuando la vejiga se encuentra vacía, esta se pliega y mide entre 5 y 7,5 centímetros de largo como mucho, y sus paredes son gruesas y se forman pliegues. Una vejiga moderadamente llena mide alrededor de 12,5 centímetros de largo y aguanta en torno a 500 mililitros de orina, pero es capaz de soportar más del doble de esta cantidad. La vejiga urinaria está sujeta con firmeza por el ligamento lateral de la vejiga y el arco tendido del fascio pélvico, que en su parte anterior forma el ligamento cuboprostático en hombres y el ligamento cubovesical en mujeres. Aquí en esta imagen estamos viendo las dos cavidades que son los uréteres, los orificios ureterales, pues eso líquido amarillo pues es la orina, abajo tenemos la uretra y lo que lo rodea es el músculo detrusor. Se pueden diferenciar 3 aperturas, las 2 de los uréteres, que son los orificios ureterales, y la única apertura de la uretra, que es el orificio interno uretral que llega hasta la vejiga. Pues aquí en esta imagen vemos la vejiga urinaria. Para ponernos un poquito en contexto, el 60% del cuerpo humano del adulto es líquido, principalmente una solución acuosa de iones y otras sustancias. Si bien casi todo el líquido queda dentro de las células y se conoce como el líquido intracelular, aproximadamente una tercera parte se encuentra entre las células. Y el líquido extracelular está en los iones nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas, porque todas las células viven especialmente en el mismo entorno del líquido intracelular. Y pues aquí estamos viendo
Pues en la parte de arriba, lo que forma la vejiga urinaria, el uréter. Aquí en la parte rosa vemos el orificio uretral, los esfínteres urinarios externos, el diafragma urogenital, y de este lado tenemos el orificio uretral interno y esfínter uretral interno, y lo que viene siendo la parte baja en medio tenemos la uretra. Y aquí nos dice que la uretra pues es un tubo delgado que transporta la orina mediante perialitasis desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. En la unión vejiga-uretra, un engrosamiento del músculo forma el esfínter uretral interno, un esfínter involuntario que mantiene la uretra cerrada cuando la orina no está pasando. Es lo que retiene todo el líquido. Un segundo esfínter es el esfínter uretral externo. Está modelado por el músculo esquelético donde la uretra pasa por el perineo. En las mujeres la uretra mide entre 3 y 4 centímetros de largo y su orificio externo se sitúa de forma anterior a la vagina. Su función es conducir la orina al exterior del cuerpo. Y en los hombres pues es un poquito mayor el diámetro de la uretra. En los hombres la uretra mide aproximadamente 20 centímetros de largo y tiene 3 regiones: la uretra prostática, la membrosana y la esponjosa. La uretra se abre en el extremo del pene donde termina su largo recorrido. La uretra del hombre tiene una función doble: transporta la orina al exterior del cuerpo, que esto lo hace igual a la mujer, y también constituye el conducto por el que se eyecta el esperma del cuerpo. Por lo tanto, en el hombre la uretra forma parte tanto del aparato urinario como del aparato reproductor, o sea, los dos se unen en esa parte. Bueno, y pues aquí les voy a hablar un poquito de la micción o diuresis. El almacenamiento de la orina está facilitado por un reflejo mantenido casi exclusivamente por la médula del sistema nervioso simpático. Cuando la vejiga se va llenando, se envían unos impulsos a través de los nervios hipogástricos y la región toracolumbar de la médula. La médula, a través de los mismos nervios hipogástricos, envía también los mismos impulsos inhibitorios al músculo destructor para bloquear su contracción anticipada y facilita la expansión de la vejiga. Durante el llenado también se envían impulsos hipogástricos para aumentar la tensión del músculo de la salida de la vesical y de la uretra. El nervio pudendo asimismo envía impulsos desde la región sacra de la médula para mantener contraído el esfínter uretral y evitar que escape la orina. A medida que la orina se almacena en la vejiga, comienza el estiramiento. Cuando la vejiga se estira a la pared vesical y alcanza su nivel máximo, las neuronas sensitivas envían información sobre esta tensión sobre los nervios pélvicos hacia la región sacra de la médula espinal y después se relaja el esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico para favorecer la salida de la orina. Esta relajación se lleva a cabo a través de los nervios pudendos, que durante la fase de llenado mantiene el esfínter del suelo pélvico contraídos para evitar los escapes cuando se abre los esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico se relajan y se desplazan hacia abajo de la vejiga que se contrae. Y también el cuello vesical adquiere una forma de embudo para facilitar que la orina o que el vaciamiento de la orina.
Entonces así es como la orina sale a través de la uretra y fuera del organismo. Normalmente la vejiga continúa colectando orina hasta que se han acumulado aproximadamente 200 mililitros. En este punto es donde les decía que el estiramiento de las paredes de la vejiga se activan los receptores de estiramiento. También los impulsos transmitidos de la región sacra de la médula espinal y la vuelta a la vejiga mediante los nervios esplacánicos pélvicos provocan contracciones reflejas en la vejiga, y ahí es cuando la orina ya sale fuera del cuerpo, sale fuera del cuerpo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el mantenimiento del equilibrio electrolítico y del balance hídrico. El agua representa de media el 60% del peso corporal en un adulto sano y entre un 50 y 55% en las mujeres. Los bebés con poca grasa y masa ósea tienen un 75% de agua, pero el agua total del cuerpo va descendiendo. Al envejecer, el contenido total de agua corporal se reduce hasta en un 40 o 45% debido a la menor masa corporal y a un mayor porcentaje de grasa corporal, que vendría siendo un tejido pobre en agua. El líquido corporal total se distribuye en dos partes del cuerpo, conocidas como compartimientos de fluidos. Este sería el líquido intracelular y el líquido extracelular. A su vez se divide en fluido intersticial y plasma sanguíneo. El líquido intracelular se encuentra en el interior de las células, mientras que el líquido extracelular denota todo el líquido corporal fuera de las células. El líquido intersticial se encuentra en los espacios que rodean las células. Este ayuda a traer oxígeno y nutrientes a las células y pues extrae desperdicios de estas. El plasma es la parte no celular e intercambia sustancias con el líquido intersticial a través de poros de las membranas capilares. El agua representa casi el volumen total de todos los fluidos del cuerpo, pero hay más sustancias involucradas en el balance hídrico además del agua. Los electrolitos están cargados de partículas de iones que conducen la corriente eléctrica en una solución acuosa. Cambios pequeños en las concentraciones de soluto de los diferentes compartimientos provocan que el agua se mueva de un compartimento a otro. La mayor parte del agua que disponemos es el resultado de los alimentos y los líquidos que tomamos en nuestra dieta. Sin embargo, también se producen a través del metabolismo celular, que es el conjunto de reacciones químicas que se dan dentro de las células del cuerpo, y estas pues se producen desde estar respirando hasta pues los movimientos que hacemos a diario. El mecanismo de sed es la fuerza motriz para la obtención de agua. Se da cuando unas células del cerebro denominadas osmorreceptores detectan disminución del agua celular y también hacen un proceso llamado liberación de la hormona antidiurética. Un aumento del contenido de soluto en el plasma de solo un 2% o un 3% excita el centro de la sed del hipotálamo. Cuando la presencia de fluidos en el torrente sanguíneo es menor, se produce menos saliva y se activa la sed. Varias rutas para que el agua abandone el organismo. Una parte se escapa por los pulmones en forma de vapor y otra parte lo hace en las deposiciones. Los electrolitos deben estar presentes tanto en el fluido intracelular como en el extracelular. La mayoría de los electrolitos penetran en el organismo a través de alimentos y aguas pesadas, ricas en minerales, y la reabsorción de agua y electrolitos por los riñones está regulada por hormonas. Las células sensibles del hipotálamo
llamadas osmorreceptores reaccionan para modificar la composición sanguínea, volviéndose así más activas. Para que las células del cuerpo funcionen adecuadamente, el pH de la sangre debe mantenerse entre 7.35 y 7.45. Cuando el pH de la sangre arterial aumenta de 7.45, se dice que una persona tiene alcalosis, que es una afección provocada por el exceso de base en los líquidos del cuerpo. Una bajada del pH por debajo del 7.35 produce acidosis. Se producen muchos ácidos diferentes, por ejemplo el ácido fosfórico, el ácido y muchos tipos de ácidos. El hecho de que un pH de 7.0 sea neutral no quiere decir que el pH de 7.35 sea ácido. Cualquier pH entre 7.35 y 7.0 se conoce como acidosis fisiológica. La mayor parte de los iones de hidrógeno se originan como subproductos del metabolismo celular, que añaden de forma continua a la sangre sustancias que tienden a desnivelar el equilibrio ácido-base. Los amortiguadores químicos son sistemas de una o dos moléculas que trabajan para evitar los cambios drásticos en la concentración de iones de hidrógeno cuando se añaden ácidos o bases. Esto se realiza mediante la unión de iones de hidrógeno cuando el pH desciende y liberando hidrógeno cuando el pH aumenta. Los ácidos fuertes disocian completamente y liberan sus protones en el agua. En consecuencia, pueden provocar grandes cambios en el pH. Los ácidos débiles, como el ácido carbónico, se disocian solo parcialmente, por lo que tienen un efecto mucho más ligero en el pH de una solución. Los controles del sistema respiratorio. El sistema respiratorio elimina dióxido de carbono de la sangre mientras carga oxígeno en la sangre. El dióxido de carbono, CO2, entra en la sangre por las células de los tejidos, en su mayoría por los glóbulos rojos, donde se convierte en iones bicarbonatos. En personas sanas, el dióxido de carbono se exhala por los pulmones, al mismo tiempo que se forma en los tejidos. Por lo tanto, el hidrógeno liberado cuando el dióxido de carbono se adentra en la sangre no se acumula, ya que está retenido en el agua cuando el CO2 está en los pulmones. Cuando el pH de la sangre comienza a aumentar, la alcalosis que ya mencionamos, el centro respiratorio se comprime. Y aquí tendríamos la imagen de cómo es este proceso en el que el cuerpo va desechando el CO2 para nivelar, para liberar a la sangre de procesos metabólicos, que esto también ayuda a que se activen los quimiorreceptores del proceso de control respiratorio del cerebro. Y eso sería todo.